At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Arrancando con este programa y vamos a estar en esta entrevista de Futuro Nikkei, en estas entrevistas, en estas indagaciones que tenemos sobre la cultura japonesa en la Argentina, sobre los vínculos, sobre la identidad que tienen los japoneses y los hijos de japoneses que nacieron aquí en la Argentina, sobre los desafíos, sobre las expectativas, sobre la conexión que uno tiene con los ancestros y las culturas que cruzan tanto del lado de la Argentina como del lado de Japón, estando en este país. Bueno, aquí estamos en comunicación con Mayu Oshiro, que es nuestra invitada Nikkei en esta entrevista que venimos haciendo. Es un placer tener aquí en esta entrevista aquí en VitaBit Radio. ¿Cómo estás, Mayu? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Te escucho perfecto, fuerte y claro. Y buenísimo. Más que nada para contarles un poco a los oyentes por qué estamos hablando con Mayu. Mayu, en un momento cuando estaba investigando, viendo los perfiles, las personas que forman parte de la comunidad, que se ocupan de difundir la cultura, tiene un podcast muy, muy interesante que se llama Pasaporte Nikkei. Allí es donde cuenta un poco su historia, pero ya que te tenemos acá, te vamos a preguntar, Mayu, ¿quién es Mayu Oshiro? ¿Cuál es la historia de Mayu aquí en la Argentina? Si la podés condensar, creo que tenés experiencia por ese primer episodio que les recomiendo que lo busquen en Spotify, Pasaporte Nikkei. Pero bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, Guillem. A ver, ¿quién es Mayu Oshiro? Sí, el episodio 1 del podcast, ahí lo desarrollo bastante, que es un poco también como una justificación de por qué yo decido hacer este podcast, este contenido. Yo soy Mayu Oshiro, soy Nikkei argentina. Mi mamá es argentina, es descendiente de españoles, italianos, como la mayoría de los argentinos. Mi papá es descendiente de japoneses, segunda generación. Y bueno, yo sería como esta mixtura, digamos, entre estas dos grandes culturas. Así yo defino un poco mi identidad, que es justamente la definición de Nikkei. Y una de las historias que contás dentro de ese primer episodio es que vos naciste en Japón desde muy chiquita, con una historia que llevó a tus padres a estar viviendo en Japón durante un tiempo por cuestiones de trabajo, por esa migración que hubo, esa vuelta a los orígenes que tuvo varios inmigrantes japoneses que estaban en Argentina y que volvían en la década del 80, fines de los 80, de los 90 a Japón a trabajar. Y bueno, vos tuviste echaste tus raíces primero en Japón y después aquí en Argentina. Así es, sí. Yo cuento en ese primer episodio que se me volvía repetitivo, ¿no? Acá en Argentina, cada vez que yo conocía a alguien y le contaba que mi nombre es Mayumi Oshiro, se sorprendían, ¿no? Por esto de, bueno, te lleva, digamos, a Asia, te lleva a Japón, pero por ahí mis rasgos
no son necesariamente japoneses, ¿no? Hay algo, digamos, hay una mixtura, pero bueno, por ahí parezco más argentina que japonesa. Entonces aparecía ese primer interrogante, ¿no? De dónde sos. Cuando les explicaba que que nací en Japón, pero que me vine a Argentina de muy chiquita, automáticamente me decían, bueno, sos japonesa, tenés nacionalidad japonesa, ¿no? Y por ahí van a ver a mi gatita pasando por atrás. Me encanta, me encanta. Bueno, bueno, volvemos de la interrupción. Me preguntaban si era japonesa y yo les decía que no, que yo soy argentina. Y eso fue un conflicto, digamos, a nivel identitario durante mucho tiempo, porque yo siempre explico que en Japón se rigen por el derecho de sangre. Uno de tus padres tiene que ser japonés al momento de nacimiento. Entonces es un derecho de sangre, pero es de un vínculo directo. Mi mamá es argentina, mi papá es hijo de japoneses, pero él es argentino, él nació en Argentina. Entonces yo no podía, tener la nacionalidad justamente japonesa. Y en Argentina nos regimos por el derecho de suelo, donde, bueno, la persona al nacer en Argentina es ciudadano argentino, digamos, por ese mismo hecho. Yo no había nacido en Argentina, entonces estaba como en ese vacío que no era ni una cosa ni la otra. Estabas en un limbo legal, no Exactamente. tenías lo que decís el pasaporte, tenías un pasaporte Nikkei, como lo dice tu Exacto, podcast, de ahí viene el nombre. pero ahí no tiene ningún sustento legal más que lo identitario, de lo cultural. ¿Y Exactamente. cómo fue debe haber sido muy difícil estar sumado a todo lo que conlleva la identidad Nikkei, de sentirse japonés pero no ser japonés, de sentirse argentino pero a su vez no tanto, sumado a todo este tema de este limbo legal, de haber nacido en Japón, de volver, ¿cómo fue el desarrollo de esa identidad? Exactamente, porque yo literalmente no tenía nacionalidad. Yo durante muchos años no tuve nacionalidad, recién a los 18 años yo me nacionalicé argentina. Yo viajé a Japón con el pasaporte, digamos, de mi mamá, yo era un bebé, y bueno, estando acá en Argentina, trató mi familia, ¿no?, de poder sacar la nacionalidad, pero bueno, viste que para tener la nacionalidad japonesa tenés que renunciar a otras nacionalidades, no se puede tener la doble nacionalidad. Y así es como ya de grande yo opto y renuncio a esta nacionalidad japonesa que yo cuento que también fue a nivel simbólico o emocional, fue de alguna forma renunciar también de alguna manera a estas raíces, ¿no? Y ahí es cuando yo ya tengo esta nacionalidad argentina. Por eso justamente el nombre de pasaporte Nikkei, ¿no? Porque Está viene a muy partir de esto, justamente el pasaporte es un documento de identidad, pero también esta propuesta, el podcast, es justamente, yo invito a los oyentes a un viaje cultural. Entonces, bueno, para viajar se necesita un pasaporte. Y surge también a partir de que yo descubro, a medida que voy creciendo, eh, este concepto, Nikkei, que por ahí no era tan popular en las generaciones, por ahí en las segundas generaciones, en la de mi papá, que si bien existía, digamos, el concepto y ya estos Nisei empezaban a problematizarlos, empezaban a cuestionar estos temas, es como que se empezó a popularizar después, ¿no? A partir de una tercera generación, cuarta, quinta, ya hoy en día creo que hay sexta, séptima Sí. generación de japoneses en la Argentina. Y cuando yo conozco esa palabra, ese concepto, es cuando yo siento este sentido de pertenencia, ¿no? Que esto que me pasaba a mí no era una cuestión propia, no era un bicho raro, sino que había un colectivo, había una comunidad que de alguna forma te sostiene, ¿no? Es ahí a Y es cuando, donde sí, pertenezco, me siento parte, tienen intereses o inquietudes comunes. En ese primer episodio siempre mencionás uno de los episodios tan comunes entre los Nikkei, que es, bueno, lo gastronómico, el asado con el Gohan, con el arroz blanco. Es como a otras culturas le debe parecer algo similar con, no sé, los peruanos con otros platos o los brasileños. Siempre la gastronomía es como que sirve como para tratar de explicar un poco la situación en la que uno vive y siente generalmente. tal cual. Asado con Gohan, locro con Gohan. Empezamos como a ver en otras familias cómo se replicaba justamente esto de vivir las dos culturas de una forma muy marcada, de estar atravesada por justamente la mixtura de estas dos grandes culturas, en nuestro caso la Argentina
la japonesa, ¿no? Sí. En ese primer episodio, bueno, yo además busco recuperar testimonios de otros Nikkei, de familiares o de conocidos que en algún momento se han cruzado conmigo, porque mi intención con esto es, si bien es algo muy personal, es un trabajo muy personal, donde yo ando en mi historia personal y mi historia familiar, lo que yo busco con esto es generar justamente esa sensación de lo conocido, empatizar, digamos que por ahí otro Nikkei, otra persona que le interese la cultura, que se siente identificado con esto de estar atravesado por estas dos grandes culturas, bueno, se siente identificado. Y la idea es no aportar solo datos o una investigación sobre la inmigración o sobre cómo ha ido evolucionando el concepto de identidad Nikkei con el tiempo, sino que, bueno, sea por ahí interesante y tenga todas estas anécdotas, estos datos de color y poder ir contando historias. Sí. Esa es la intención. Y una de esas historias que contás en ese primer episodio, porque condensa mucho todo lo que es tu historia Son 15, 20 en minutitos cada 15 episodio, pero hay mucha data. Hay mucha data, está bien comprimido, bien condensado y muy interesante. Y voy a dar un spoiler. Ese primer episodio terminás y decís que, o ya casi cerca del final, decís que nunca volviste a Japón. Y eso hace poco lo acabás de romper, de superar, de decir, bueno, volviste a la tierra donde naciste y estuviste en Japón. ¿Qué fue lo que sentiste volver a Japón ya de adulta? Antes te había dejado cuando eras una niña, un bebé, era 2 años, era muy pequeña, ¿no? Tal cual. Sí, fue un viaje muy, muy importante, muy significativo, desde lo emocional, ¿no? No solo desde lo turístico, que Japón es fascinante como destino turístico, pero bueno, venía cargado como con muchas emociones. Yo arranco el primer episodio contando justamente esto, que nunca más había vuelto a Japón. Y bueno, spoiler también, alert, el próximo episodio va a ser el último episodio de esta primera temporada al menos, y justamente vuelvo a Japón. Se dio de una forma, realmente no lo había planificado, ¿no? Pero es como bastante redondo. Yo hace un año arranqué con el podcast, que fue justamente el 20 de junio, el Día Internacional del Nikkei, y ahora ya un año de eso, se da que naturalmente surgió este viaje, que si bien yo hace muchos años que lo vengo esperando, que venía ahorrando, bueno, se dio el momento. ¿Y cómo hubo Es como que todavía sí, perdón, hubo sí. algún recuerdo? Eras muy chica, pero ¿había algo de ese recuerdo de cuando partiste de Japón y que te conectó con este regreso? Y había, no sé si son recuerdos particularmente, capaz es un poco las anécdotas que me han contado, el imaginario de uno, las fotos que uno ve, ¿no? De esos momentos. Yo tenía una idea armada de lo que para mí era Japón, pero también sabía que estaba cargado de esta romantización o esta idealización que por ahí tenemos, justamente del relato de los abuelos, Es de los familiares que... inevitable pasar por eso, porque uno se va armando toda una imagen, una concepción, y a veces uno dice, bueno, ¿qué hago? Me resisto, trato de superarlo, y a veces uno dice, bueno, voy tratando de aflojar un poco la situación y que pase lo que sienta en ese momento. Exacto. Pero bueno, es un relato el de los abuelos por ahí cargado también con mucha emocionalidad y romantización, ¿no? Y esto de que Japón, esa isla, ¿viste? Donde todo es perfecto, que viene con todo este sentimiento de posguerra también muy atravesado. Entonces yo iba con esta idea de que, bueno, vamos a descubrirlo, pero bueno, mi propia experiencia, digamos, en carne propia. Fue muy emocionante. También me crucé con amigos, amigas de mis papás, que claro, cuando yo nací, ellos eran como familia, ¿no? Tus También ellos tíos, tenían los sus hijos en esos amigos, momentos. claro. Tal cual, otras personas que tienen la misma historia, que se fueron en los 90s, en el famoso Dekasegi, Ujú. y que se han quedado allá, y que han formado su vida y que han criado a sus hijos como japoneses. Y me reencontré con ellos después de tantos años, eso fue muy emocionante. Y vos sabés que me llamó mucho la atención que los hijos de ellos también tienen esta cuestión identitaria, este conflicto por ahí de identidad, que lo viven de otra manera. Porque allá en Japón ellos son argentinos.
Claro. y ellos no saben hablar español, nunca estuvieron en Argentina. Sus padres son descendientes japoneses, en este caso de ambos lados, porque tienen, por así decirlo, ¿viste? Sangre japonesa. Sí. Actúan como japoneses, pero los consideran argentinos. ¿Y ellos ¿Y qué vos sabés? sienten? ¿Tienen ese mismo sentimiento como nosotros desde la Argentina, como Nikkeis, de tener una conexión, de estar con cierta añoranza por cuestiones familiares con la tierra de nuestros ancestros? Ellos desde Japón, siendo argentinos, no japoneses, ¿tienen una conexión con el país de sus padres? Que están trabajando ahí, que ya están asentados. ¿Les ocurre lo mismo? ¿Qué experiencias pudieron sentir? Compartirte. Exacto. Sí, sí, sí. Eso me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso, porque yo pensé, ellos deben vivir como japoneses, deben ser japoneses, pero no, también tienen este conflicto de identidad. Son argentinos, porque sus papás son argentinos, entonces también tienen nacionalidad argentina. Y me contaban una anécdota, una de las chicas, que en su trabajo dice que un día fue un chico peruano que no sabía hablar el idioma, no sabía hablar japonés, trataba de comunicarse por ahí en inglés, no le entendían, y hablando español, ella... If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. With that kind of money, you could go big time on a fancy water bottle with ultra titanium alloy metal. You're not sure why you need all that. I mean, it just holds water. But you're getting it anyway. Because if you're hiking near an active volcano and you accidentally drop the bottle into molten lava, your water will still be icy cold. Switch to Progressive and you could save big time. For water bottles. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates, not available in all states. Potential savings will vary. Le entendió todo el español perfectamente, pero le costaba hablar el idioma, ella expresarse, que es por ahí lo que nos pasa a muchos, que eso también se ha dado en nuestra historia por ahí, la historia de la inmigración japonesa, ¿no? Donde por ahí segundas, terceras generaciones han ido perdiendo el idioma, que por ahí uno escucha el japonés y entiende algunas palabras, o entiende por contexto, pero es un poquito más difícil hablarlo. Y a ella le pasó lo mismo. Pero volvió a su casa, digamos, con una frustración enorme de no poder haberse comunicado con un latinoamericano, y se volvió con esta conclusión de: yo no soy realmente argentina, no soy una verdadera argentina. ¿No? Como con ese dolor. ¿Y qué desafíos encuentran o pudiste trazar de paralelismo en tu experiencia personal con estos jóvenes, con estas personas que tienen ese conflicto en cuanto a su identidad de origen, incluso entre dos países, por decirlo de una forma, con costumbres y tan arraigados por un lado, y por otro que sienten que es muy latente? ¿Qué desafíos, cómo ellos se desarrollan, se manejan en comunidades, se integran más en la cultura, en la comunidad japonesa? Sí, se integra más en la comunidad japonesa. De hecho, me comentaban que no conocían muchos argentinos o hijos de caseris también, como el caso de ellos, ¿no? Por eso me parecía curioso que se sintieran argentinos. Lo que sí me contaban, por ejemplo, es que cuando ocurrió la final del Mundial, ahí sí se sintieron muy argentinos. Se quedaron hasta las 4 de la mañana hinchando, digamos, por la selección, durmiendo 1 hora, fueron al trabajo, y fue emocionante ver que todas las personas los felicitaban, ¿no? Por esto de haber ganado el Mundial. Ahí sí se sentían argentinos. ¿Qué otra cosa te puedo comentar? Bueno, me pasó lo mismo que yo cuento en el primer episodio, que cuento que se me vuelve muy repetitivo esto, que cada vez que conozco a una persona y le cuento un poco mi historia, porque se da naturalmente todos estos interrogantes. Me pasó lo mismo, pero en Japón. Allá también. Por ahí conocí a alguien y me preguntaba si era nihonjin, si era japonesa, porque veían el nombre, pero me veían la cara y no entendían.
Yo les hablaba un poquito en japonés, pero bueno, no hablo muy bien, se nota inmediatamente que no soy, que no vivo allá, Que ¿no? no son nativas en el Y idioma. exacto, entonces de repente estaba explicando lo mismo, el mismo speech que yo cuento acá, pero con los japoneses. Y bueno, está esa sensación de ser una extranjera un poco en todos lados, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y Que es lo que viven ellos, sí. totalmente, yo creo que es algo que además uno nunca deja de sentir en cada momento. Uno puede comprender más, puede conocer más de la cultura, pero creo que por ahí el término Nikkei, que es un poco las conversaciones que tenías en tus episodios, que los compartís en tu podcast, vino a tratar de darle cierto contenedor o cierta forma a poder sobrellevar, no digo sobrellevar porque si nos suena como una carga, pero sí a poder sentirse más identificado con esta sensación que uno tiene de estar como un puente entre dos países, porque uno va y viene Tal cual. todo el tiempo por cuestiones gastronómicas, culturales, por las cuestiones del idioma y también por cuestiones familiares, porque también hay momentos en los que hablas con una de tus tía abuelas que es de Okinawa y que también Sí, Nobuko. reflexionan, sí, Nobuko, que justamente también reflexiona mucho esa otra parte de la historia que también es muy propia de la comunidad Nikkei en Argentina, que es los orígenes en Okinawa y esas ciertas particularidades o peculiaridades muy propias de la cultura okinawense, de Ryukyu, de reino de Ryukyu, que a veces uno lo termina descubriendo de adulto, ya de grande. ¿Cómo vas con esa conexión con Okinawa? Además de haber, Bien. bueno, haber nacido en Japón, estar en Argentina, pero también de indagar sobre esos orígenes. Sí, bueno, Okinawa es un capítulo aparte. De hecho, bueno, es uno de los episodios, como bien decís vos, que yo lo llamé la Isla Maravilla, Ujú. que así es como Nobuko describe, digamos, Sí, a su isla, es una expresión a su hermosa. isla de origen, la Isla Maravilla. Bueno, me tocó conocer Okinawa en este viaje, lo cual fue uno de los momentos más emocionantes. Fue justo al final, fue el broche de oro del viaje. Y la verdad que me pasó que apenas puse un pie en el aeropuerto, yo ahí ya me di cuenta de que somos okinawenses. Yo le decía a mi pareja que viajó conmigo, nosotros somos de acá. Lo veía en la gente, en los rasgos de la gente, ¿no? Que son por ahí El- diferentes a los de la Isla Grande, que los son más sonidos parecidos a mis familiares. los sonidos de la calle son muy Los diferentes a los sonidos que de la uno. calle, los Sí. sonidos del monorriel, porque está el monorriel allá. Cada estación, viste, tiene su jingle, su Ujú. tema. Y eran todos los temas folclóricos, los cachasí, digamos, que escuchábamos de chicos, que bailamos, porque yo además también he practicado muchos años danzas tradicionales de Ryukyu. Así que nada, la piel de gallina. Ver esos colores tan vibrantes, tan característicos del Bingata, que es esta técnica de teñido, ¿no? Okinawense. La gente es muy distinta en Okinawa al resto de Japón. Es más ruidosa, es más alegre, es más Sí. borracha también, muy divertida, El muy clima ayuda sociable. mucho. El clima, claro, bueno, típico de cualquier isla subtropical, ¿no? Sí. Donde se da toda esta cuestión. Y enseguida te sacan charla, ¿viste? Y te preguntan, ¿y de dónde? Y bueno, yo contaba que mis abuelos son de ahí, ¿no? Y me preguntaban de dónde eran, y se daba naturalmente una conversación que por ahí en la Isla Grande no se da. Así que sí, lo sentí, sentí que nosotros éramos de ahí, realmente. Y más allá de que yo nací en Japón, pero nací en Gunma, a 2 horas de Tokio, pero no me siento tan arraigada, digamos, a Gunma, sino a Okinawa. Nuestras Sí. tradiciones son de ahí. Y un poco con todo esto que me vas contando, con no digo un cierre porque es una reconexión, es volver a conectar en vivo y en directo con gran parte de tu historia y de la historia de la comunidad japonesa y de la comunidad Nikkei y de Okinawa aquí en Argentina. ¿Vos qué ves de aquí al futuro? Hablando siempre con
los miembros de la comunidad, con tus padres, también con la gente que ama la cultura japonesa y que, bueno, volviendo un poco a ese tema de que no tienen sangre japonesa o que no son parte de la comunidad, pero aman Japón y forman parte, y muchas veces hablando con amigos, hasta son más japoneses que uno mismo en cuanto a la pasión y al amor que tienen por la cultura. ¿Cómo ves el futuro de aquí en adelante cuando, bueno, ya nuestros ancestros han hecho su recorrido, han desarrollado oficios, han formado familias, asociaciones, y ahora nos encuentra esta generación de profesionales con otros intereses, otros recorridos, que es un poco para lo que trabajaron y se esforzaron nuestros padres y abuelos para poder forjar nuestro destino? ¿Cómo ves que se va a forjar ese destino Nikkei en el país, en la Argentina, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde la Argentina? Qué pregunta. Realmente es compleja. Es un tema que por ahí yo charlo mucho con mi papá. Uh-huh. Mi papá actualmente es presidente de la Asociación Japonesa de Córdoba. Y es un tema que preocupa incluso mucho, ¿no? Están Esto como de muy desafiadas las asociaciones, sí, por este cambio de costumbres. Ya no nos reunimos tantos en los clubes. Tenemos conexión, pero no de la misma forma que tenían nuestros padres o abuelos. Exacto. Las necesidades van cambiando, ¿no? De generación en generación. Por ahí estas necesidades que tenía el inmigrante o el hijo, la segunda generación, digamos, del inmigrante, de poder tener un espacio para juntarse, para recordar su tierra, donde seguir por ahí practicando sus costumbres, ¿no? Se va perdiendo poco a poco. Y esto es una cuestión también natural de que generación tras generación uno se va adaptando, digamos, a la vida en Argentina. Uno se siente más argentino que japonés. En algunos casos por ahí se vive más o menos la cultura japonesa y de repente ya en estas generaciones, como decíamos antes, ¿no? Cuarta, quinta, sexta generación, donde quizás algún familiar lejano fue el japonés, ¿no? Y de repente todos los vínculos, las amistades, los amigos de trabajo, las parejas son todos argentinos. Por ahí se da esto de que la necesidad va cambiando. Entonces uno no siente esto de tener que ir a la asociación japonesa como un club, como para sentirse perteneciente a algo. Pero sí, esto que vos comentás, de la gente que por ahí se siente atravesada, digamos, por la cultura japonesa, es algo que yo lo trato también en uno de los episodios, que es justamente Ser Nikkei Lado B, es el segundo episodio, donde yo comparto esto que la palabra Nikkei vino a llenar de sentido este vacío, toda esta cuestión identitaria, y nos sirve a nivel justamente para sostener, para darnos cierta contención o esta cuestión de pertenencia, pero que también puede ser peligrosa si uno lo lleva, digamos, a cierto extremo y se empieza como a segregar también y a encerrar, digamos, entre quienes merecen ser portadores por ahí de la cultura japonesa, aquellos que son de sangre pura japonesa. Bueno, en mi caso, al ser justamente mestiza, yo lo veo con mi mamá, ¿no? Que ella no es japonesa, pero es impresionante cómo la atraviesa justamente la cultura japonesa y cómo ha marcado su vida, ¿no? Ella, al trabajar allá, al vivir allá, al estar casada con un japonés. Realmente, mi mamá habla mejor japonés que mi papá, sabe cocinar platos típicos, baila danzas tradicionales de Okinawa, o sea, digamos que es una Nikkei más, está, ¿no? Atravesada por la cultura. Tal cual. Y vamos viendo cómo va mutando este concepto de Nikkei. Cuando en sus comienzos por ahí sirvió, digamos, para referirse a los descendientes, los inmigrantes en el mundo. Hoy en día se habla más de esto, de estar atravesado, digamos, una sensación, un sentimiento de estar atravesados por dos grandes culturas. Y ya no hablamos tanto de la sangre sí, sangre no, quién merece, quién no merece, ¿no? Yo creo que es por ahí el camino, que tiene que haber cierta apertura, que lo que nos tiene que unir justamente es este sentimiento de que nos atraiga la cultura japonesa, siempre desde el respeto, porque si no también caemos, ¿no? en esto que para mí
termina siendo peligroso, o en estas cuestiones de la apropiación cultural, ¿no? De quién merece bailar o vestir un traje típico. Siempre que se haga desde el respeto y desde el interés genuino, para mí es bienvenido, y yo creo que la comunidad se va formando desde ahí, ¿no? Bueno, yo creo que por todo lo que venimos hablando, creo que se van a venir años de muchos cambios y a su vez también de muchas reflexiones y descubrimientos. Yo creo que va a ser un nuevo camino a recorrer, y siempre ligado con ambas culturas, con la tierra en la que nacimos y en la que nos recibieron, y también con la cultura de nuestros ancestros. Así que nada, me encantó poder haber hablado contigo y que nos puedas compartir tu historia, porque es una historia súper interesante, y además venís con todo a flor de piel y muy fresquita, con todo el efecto Japón, que es como... Siempre cuento la anécdota con amigos que digo, siempre cada vez que volvía mi padre de Japón, cuando volvía de trabajar y tenía su tiempo volvía al año, acá a los 2 años. La vida del trabajador en Japón para volver a la Argentina es muy cara, y se la pasaba la primera semana hablando todo el tiempo de Japón. Y creo que en algunos momentos vos habías comentado en tus redes sociales, que en tu cuenta de Instagram, que es Mayu Oshiro, que ahí comentabas y decías, estoy hablando, mis amigos no me aguantan más, estoy hablando todo el tiempo de Japón. El efecto Japón. ¿Sabías que en Japón? Sí. Así que bueno. Tal cual. Bueno, los invito a que escuchen el podcast. Lo encuentran tanto en Spotify como en YouTube, como Pasaporte Nikkei con $K. Y pueden seguirme también en Instagram. Tengo una cuenta del podcast que es Pasaporte Nikkei, donde ahí también voy subiendo otro tipo de contenidos por ahí en otro formato, audiovisuales, y donde anuncio cuando se estrena un nuevo episodio. Bueno, vamos a estar atentos para que nos cuentes en una segunda temporada y en nuevos episodios todo esto que viviste hace poquito en tu regreso a Japón ya de grande, y con mucha historia y mucha emoción encima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mayo, un gusto. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.